Listo. Vamos a comenzar entonces con la resolución del ejercicio. Me dice que la función es x cúbica menos 3x cuadrada. Entonces vamos a emplear el criterio de la primera derivada. ¿Ok? Entonces, paso número 1. Vamos a poner aquí paso 1, ¿verdad? Paso número 1. ¿Qué es lo que tengo que hacer en este paso número 1? Tengo Sacarla de que... primera derivada. Así es, ¿quién dijo eso? Jimena. Muy bien, Jimena. Vamos a calcular, a determinar la primera derivada exactamente. Gracias. Y bueno, entonces sería f de x prima. Vamos a derivar. Entonces, ¿cómo quedaría derivada esa función? ¿Alguien me dice? Quedaría 3x cuadrada. Ok, 3x cuadrada. Muy bien, así, ajá. Ay, no me acuerdo si es Sí, multiplicación. sí puede, Ivonne, sí puede, Ivonne. Ay, a ver, espérame. Por algo habló, entonces quiere decir que sí puede. Sí, sí puedo, pero espérame. A ver, es 3x cuadrada Ujú. y no me acuerdo si es multiplicación, ¿no, verdad? No sé, dígame usted. A estas alturas debe de saber, ¿eh? No me acuerdo, espérame. Menos 6x. Sí, menos 6. Así es. ¿Quién Ah, ya lo habló? contestaron. No, no es... 11. Ok, sí, así es correcto. Sería entonces, gracias, menos 6x. Ok, porque acuérdate que aquí se va a multiplicar. Se va a multiplicar el 3, que es el coeficiente. Se multiplica con el exponente. Entonces sería 2 por 3, me va a dar 6. Y al exponente le voy a restar 1. Nada más acuérdense de eso. Y ya. Ya lo demás está bien fácil, ¿sí? Bien. Entonces ya tenemos ahí la derivada de la función y es 3x cuadrada menos 6x. Y el paso número 2. Paso número 2 es igualar la derivada, la que acabamos de calcular, igualar esa derivada a 0. Entonces voy a escribir 3x al cuadrado menos 6x igual a 0. Lo voy a igualar a 0 para que posteriormente factorice. En este caso nos permite factorizar para encontrar mis puntos críticos, ¿sí? Entonces vamos a derivar, perdón, vamos a factorizar del lado izquierdo y vamos a encontrar en esa función, en esa derivada, alguien me dice qué factor común en las variables. ¿Cuál es mi factor común en las variables? X. X. Ok, entonces, muy bien. X, ¿quién lo dijo? Jimena. Muy bien, Jimena, muy bien. Excelente. Entonces sería, ay, canijo, X. Ahí está. Voy a abrir un paréntesis y obviamente como este es mi factor común, yo voy a colocar dentro del paréntesis lo que se quedó, lo que dejé. Entonces sería 3 y una X, ¿no? Porque estoy factorizando, estoy sacando una X como factor común, entonces solamente me va a quedar 3X, ¿verdad? Menos 6, perdón, no es menos 6X, va a ser solamente menos 6 porque saqué la X, ese fue mi factor común, ¿ok? Ustedes se darán cuenta que si yo multiplico X por 3X me va a dar 3X cuadrada, que es lo que tenemos arriba, y X por 6 me va a dar 6X. Entonces, de alguna manera, se dan cuenta ahí también que están correctos, ¿verdad? Que están haciendo las cosas bien, que van por buen camino, y esto lo igualamos a 0. Ahora, yo tengo aquí dos expresiones multiplicando. La primera expresión que yo tengo es 3X menos 6, y la otra es X. Tengo dos expresiones diferentes, las cuales se están multiplicando. Entonces, lo que yo voy a hacer es separar cada una y también las voy a igualar a 0. ¿Ok? Entonces voy a igualarlas a 0. Voy a decir X igual a 0. Ese es el primero. Y el otro es 3X menos 6 igual a 0. ¿Ok? X igual a 0, lo que tenemos arribita, X igual a 0. Ese es el primer punto crítico. Este es el primer punto crítico. ¿Ok? Ese es mi primer punto crítico. Ya no hay de otra. X igual a 0. ¿Sí?
Pero en 3x menos 6, no sé cuál es ahorita mi punto crítico, porque bueno, tendría que despejar a x. Ajá. Entonces, tengo que despejar a x, para eso tengo que pasar del lado derecho todos los coeficientes, los números, y dejar solamente del lado izquierdo la variable x. Entonces, a ver ustedes en su casita, ¿cuánto les da x ya despejada? ¿Cuánto? 2. 2, muy bien. ¿Quién habló? Daniela. Muy bien, Daniela, 2. Entonces, ese va a ser mi segundo punto crítico. Ok, ahí está. Mi segundo punto crítico. Espero que lo entiendan porque luego escribo medio feo. Crítico. Ahí está. Entonces, ese es mi primer punto, mi segundo punto crítico. Ya tengo los dos, ya no tengo más, ¿sí? Ya no tengo más puntos, solamente salieron dos puntos críticos. X igual a 0 y X igual a 2. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer enseguida es encontrar, a partir de esos puntos críticos, vamos a encontrar un extremo derecho, un valor por extremo derecho y un valor por extremo izquierdo, ¿sí? A lo que me refiero, yo voy a dibujar una línea así horizontal, que es, digamos, el eje de las X. De este lado tengo los X negativos y de este lado tengo los X positivos, ¿no? Los valores positivos. En medio tengo el 0, ¿verdad? Entonces, el 0. El 0 es uno de los puntos críticos, o sea, X igual a 0. Ujú. Entonces, a partir de ese punto crítico, X igual a 0, voy a elegir un extremo derecho y un extremo izquierdo. Enteros, por favor, enteros para facilitar la operación. Entonces, del lado izquierdo podemos elegir al 1, del lado derecho el 1, del lado izquierdo el menos 1, ¿verdad? Entonces, 1 y menos 1. Y esos extremos que acabé de seleccionar, voy a sustituirlos, ¿sí? Voy a sustituirlos en la derivada. ¿Cuál fue la derivada que calculamos? Pues 3x cuadrada menos 6x. Ahí es donde voy a sustituir esos valores extremos para determinar si se trata de un punto máximo o un mínimo a partir de los criterios de la primera derivada. ¿Ok? Entonces vámonos primero con vámonos primero con menos 1. ¿Ok? Sería, ahí está, f de menos 1. ¿Sí? Y lo vamos a sustituir entonces en mi derivada, que es 3x cuadrada menos 6x. Entonces sería de la siguiente manera. 3 por menos 1 al cuadrado. Menos 6 por menos 1. Ahí lo tenemos. ¿Ok? Entonces, f de menos 1 igual. Tenemos menos 1 al cuadrado. ¿Cuánto es menos 1 al cuadrado, chicos? 1. 1. 1. Y al multiplicar por 3 me va a dar 3, ¿verdad? 3 positivo. Luego tenemos enseguida menos 6 por menos 1. ¿Cuánto nos va a dar? Más 6. Más 6. Más 6. Entonces será más 6. 3 más 6 es 9. Muy bien. Ahí tenemos 9. El resultado va a ser 9. Por lo tanto, ese 9, vamos a decir que es mayor a 0, ¿verdad? Por ser positivo, entonces decimos mayor a 0. Después vamos ahora con el extremo derecho, que es 1. Entonces va a ser f de 1 positivo. Vamos a dar 3 por 1 al cuadrado menos 6 por 1. ¿Ok? Y luego abajo sería f de 1, 3, 1 al cuadrado. Como es positivo, sabemos que va a ser positivo. Multiplicado por 3 me va a dar 3. Y luego menos 6 por 1 me va a dar menos 6, ¿verdad? Y al hacer esta resta de 3 menos 6, ¿cuánto es? ¿Alguien me dice? Menos 3. Ok, me va a dar entonces menos 3. Es el resultado. Entonces, menos 3 vamos a decir que es menor a 0. ¿Ok? Y entonces aquí existe un cambio de positivo a negativo. Positivo, ¿verdad? A negativo. Si nos regresamos a los criterios en la primera derivada, estamos hablando de la primera, que está acá arriba, de positivo a negativo, ¿sí? Positivo a negativo, entonces quiere decir que es un punto máximo, ¿sí se dan cuenta? Entonces, estamos hablando de un punto máximo, porque va de positivo a negativo,
¿ok? De mayor a menor. Entonces, vamos a hablar de un punto máximo. Aquí vamos a tener un punto máximo, ¿ok? Bien, ¿hasta aquí hay dudas o todo está claro? Todo clarísimo, profe. No, la verdad yo no entendí lo del punto máximo, perdón. ¿Cómo? Yo no entendí la última parte de lo del punto máximo, perdón. El punto máximo, ok. A ver, hasta ahí, yo no sé si queda claro ahorita que empezamos a sustituir los extremos derechos e izquierdos, sea el -1 y el 1, y que nos dio 9. Hasta ahí quedó claro, ¿no? Sí, todo eso quedó claro. Ok, muy bien, Solo entonces, hasta después de que igual, de que lo comparó con 0, después de ahí ya no entendí. ok. Tenemos, el primer resultado que obtuvimos fue 9, ¿no? Cuando sustituimos el -1, el 9, y entonces como el 9 es un valor positivo, entonces vamos a decir que es mayor a 0 y colocamos la desigualdad 9 mayor a 0, ¿sí? Porque es positivo, y luego abajo obtuvimos -3, ¿ok? Y -3 va a ser un número negativo, entonces colocamos la desigualdad y va a ser -3 menor a 0, ¿ok? Entonces tienes que notar ahí que hay un cambio. Estamos diciendo, en primera instancia, 9 mayor a 0. Entonces hay un valor positivo. ¿Sí? Colocamos, a lo mejor es un valor positivo, colocamos el más. Y abajo es un -3. Entonces se trata de un valor negativo. ¿Ok? Hay un cambio de positivo a negativo. ¿Ok? Entonces, aquí si yo me regreso a los criterios, sí, en la parte donde dice criterios de la primera derivada, sí, tenemos la primera. Lo que estoy señalando en color azul ahorita en este momento, esa es la que se cumple. Si tú te das cuenta, me dice que debe de ser mayor a 0 y después menor a 0. Hay un cambio de mayor a menor o de positivo a negativo. Y entonces va a existir un máximo en ese punto, ¿sí? No sé si te aclaré la duda. Sí, ya me aclaró. Entonces, si los valores no, o sea, no pasan de uno al otro, o sea, sino, bueno, si eso no pasa, sería entonces un mínimo, ¿no? Ujú. Creo. Aquí Ah, vamos de ok. más a menos, de más a Sí, menos, ¿sí? ok. Entonces Pero, por ejemplo, existe un si fuera de máximo. más a más, sería un mínimo. No. Si aquí, por ejemplo, es de más a menos. Si hay un Ajá, cambio bueno. de más a menos, es un máximo. Pero Ah, si es ok. lo contrario, por ejemplo, si hay de Ah, menos a más, sería un es un mínimo ahí. mínimo. Ah, ok, Exacto, ya un entendí. mínimo. Pero si no Ok. hay cambio, o sea, si no hay un cambio que existiera más y más, o sea, que no hay un cambio, entonces no se trata de un máximo ni de un mínimo, sino de un punto de inflexión. Ah, ok. ¿Ok? Sí, gracias. ¿De qué? ¿Alguien tiene otra duda? No, ¿verdad? Vamos a seguir entonces. Entonces ya sabemos ahí que existe un máximo, ¿ok? Porque va de más a menos o de mayor a menor. Entonces, y obviamente cuando nosotros seleccionamos los extremos, por ejemplo, yo seleccioné el extremo izquierdo que es el -1, yo seleccioné el -1, ¿verdad? Y del lado derecho seleccioné el 1. Pueden haber seleccionado a lo mejor el 2 del lado derecho, el 2 positivo, y del lado izquierdo el -2. Pero por cercanía y para facilitar las operaciones, pues elegí el 1, ¿verdad? Para no complicarnos tanto con números muy grandes. Entonces aquí también la cuestión es de, digamos, facilitar las operaciones, ¿no? Por eso escogí el 1 y el -1. Y cuando empiezan a sustituir esos extremos, siempre hay que empezar por el lado izquierdo. O sea, empezar en este caso, empezamos por el -1 y después por el 1. Siempre, lado izquierdo y después el lado derecho. Ujú. Para que sí podamos observar si hay un cambio o no. ¿Ok? Entonces, el siguiente punto crítico que obtuvimos fue x igual a 2. Ujú. Entonces, x igual a 2, voy a dibujar de igual manera la línea recta. Mm, Así de esa manera. Acá tenemos los positivos, acá tenemos los negativos, aquí tenemos el 0, pero lo que nos interesa es el 2. Entonces, el 2 está
digamos que de este lado, ¿ok? Y voy a agarrar un extremo derecho y un extremo izquierdo. Entonces, del extremo izquierdo voy a tomar el 1 y del extremo derecho voy a tomar el 3. Ujú. Y bueno, esos van a ser mis extremos. Y voy a empezar de la izquierda, por el 1 y después por el 3, para ver si hay un cambio. Y entonces empezamos con f de 1. F de 1 lo voy a sustituir en la derivada. Va a ser 3 por 1 al cuadrado eh, menos 6 por 1, ¿ok? Entonces ya habíamos obtenido este valor, ¿no? Arriba nos dio, en este caso, nos dio menos 3, ¿verdad? Y esto habíamos dicho que era menor a 0. Es el primer valor. Aquí existe un valor negativo, ¿sí? Ahora vamos con f de 3. F de 3 va a ser 3 por 3 al cuadrado menos 6 por 3 igual a cuánto, ¿no? Vamos a empezar por elevar al cuadrado al 3. 3 al cuadrado por 3, ¿cuánto es? ¿Cuánto, chicos? 3 al cuadrado por 3. 27. 27, entonces colocamos 27. Y luego sigue menos 6 por 3, 18, ¿verdad? Entonces hacemos la resta. ¿Cuánto es 27 menos 18? 9. 9, muy bien. 9. Y 9, entonces, es mayor a 0. Y observamos que hay un cambio, ¿no? Hay un cambio de menos 3 a 9, o sea, de negativo a positivo o de menor a mayor, ¿no? Entonces, acá tenemos un negativo, acá positivo, de menos a más, entonces estamos hablando de un mínimo, si se cumplen los criterios obviamente para la primera derivada. Entonces, de menos a más hay un mínimo, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? No, pi. No, ok. Bueno, en este momento solamente digamos que determinamos los puntos máximos y mínimos para cada uno de los puntos críticos. Entonces, resumiendo, para x igual a 0, que es el primer punto crítico que encontramos, eh, identificamos que es un punto máximo y para x igual a 2 determinamos que es un punto mínimo, ¿sí? Porque ahí va a haber un cambio de menos a más, pero eso no es todo. Voy a cambiar de diapositiva para comenzar el ejercicio, para continuar el ejercicio. ¿Puedo cambiarle? Sí. Sí, ok. Entonces, vamos a cambiar. Nada más déjenme. Ah, no, sí, ya lo tengo. Punto máximo. Ok, voy a cambiarle. Y de este lado voy a anotar para x igual a 0. Habíamos dicho que era un máximo. Máximo. Y para x igual a 2 habíamos dicho que era un mínimo. Ok, fácil. Ahí está. Ahora, ¿qué voy a hacer con esos puntos críticos? Voy a sustituirlos en la función original. No los voy a sustituir en mi derivada, no, en mi función original, la que no está derivada, ¿sale? Entonces es esta, f de x igual a x cuadrada, x cúbica menos 3x al cuadrado. Esa es mi función original. Ahí voy a sustituir en esos puntos críticos y voy a determinar las coordenadas para esos máximos y mínimos. ¿Mm? Entonces voy a empezar con el 0, voy a decir f de 0 igual a 0 al cubo menos 3 por 0 al cuadrado. Obviamente todo eso me va a dar 0, ¿verdad? Y ese 0 que estoy obteniendo va a ser el valor para y. Entonces, por lo tanto, la coordenada va a ser 0 para x, coma, y 0 para y. Y esa coordenada va a ser mi punto máximo. Ujú. Ahí está. Ahora vamos con f de 2, que es el otro punto crítico, y va a ser lo siguiente, va a ser 2 al cubo menos 3 por 2 al cuadrado. Muy bien. 2 al cubo, ¿cuánto es? ¿Alguien me dice? 8.
8, ok, entonces coloco 8, muy bien. 8 menos 2 al cuadrado por 3, 12. 12, entonces va a ser menos 12. ¿Y cuánto me da esa resta? 8 menos 12, Menos Mm, 4. menos 4. Muy bien, menos 4. Ese menos 4 es el valor de y. Entonces, mi par ordenado va a ser el siguiente. ¿Cuál sería? ¿Alguien me dice cuál es el par ordenado que se formaría? menos 4,2. No. No, ok, entonces no sé. ¿Alguien me dice el par ordenado? 2, menos 4. Ok, 2, menos 4, muy bien, porque Eh, recuerden, el menos 4 que obtuvimos es el valor de y. Y el 2 que estamos sustituyendo es el valor de x, del punto crítico. Entonces, primero colocamos el valor de x, que es 2, y después el valor de y, el cual obtuvimos. Así se forma el par ok, ordenado, ¿ok? ok. Ujú. Bien, entonces, ese par ordenado se trata de un punto mínimo. Mínimo, ¿ok? Ya sabemos entonces las coordenadas. Ahora voy a interrumpir un poco esta presentación para irnos a GeoGebra y ver que realmente esos puntos se cumplen dentro de la función. ¿Ok? Permítame tantito. Voy a dejar de presentar un momento y les voy a presentar GeoGebra. Mm, Ok, en este momento se está presentando. Miren, sí se logra ver, ¿eh? ¿Sí se logra ver, chicos? Sí. Ok, Sí, gracias. sí. Muy bien, gracias. Vamos a introducir la función que acabamos de usar para determinar sus puntos máximos y mínimos. Entonces, la función que tenemos es x, lo voy a introducir del lado izquierdo, y lo voy a introducir x, le elevamos al cubo, ahí está, y luego me dice que era menos 3x al cuadrado. Ahí está, y nos da esta gráfica, ¿verdad? Una gráfica tipo sinusoidal, pero bueno. Color verde, vamos a poner un poquito más ancha la línea para que se logre ver. Ahí está, le cambias el color porque como que ese color no me agrada mucho. Bueno, rosita se ve bien. Azul. Azul. Vamos a darle gusto a azul, así de este azul, ¿no? Eh, Ahí tenemos la gráfica, ¿ok? De este lado, si quieren, lo voy a seleccionar, le voy a propiedades. Y acá de este lado, a lo mejor le coloco que se vea el nombre y el valor, o solamente el valor. Vamos a dejarle el nombre y el valor. ¿Mm? Ahí está, no nos lo dio. Ya la borré, permítanme. ¿Por qué la borré? Ay, no, ¿qué pasó? La borré, perdón. Vamos a escribirlo otra vez. F. Eh, ah, 3 menos 3x al cuadrado. Vamos a cambiar el color otra vez. Propiedades, color azul, me habían dicho. Vamos a darle este azul. Llevamos un poquito el grosor para que se note. Ahí está. Bueno, ahí tienen la gráfica, no lo importante, ¿no? Del lado izquierdo ya está la gráfica, digo, la función, que es x cúbica menos 3x cuadrada. Entonces, los pares ordenados que habíamos encontrado eran 0,0 y 2, menos 4. Entonces, abajito de la función nos pone otro espacio para ir colocando más funciones si es que lo quisiéramos, pero voy a colocar en este caso las coordenadas. Voy a abrir un par de paréntesis y dentro de los paréntesis voy a colocar 0,0 y le damos enter. Y vemos cómo en la gráfica se coloca el punto A, ¿verdad? Este puntito, que si quieren le cambiamos de color rojo para que se note, ahí está. Ese puntito nos está indicando la coordenada 0,0 y notamos que en este caso, ¿verdad? Hay un crecimiento, o sea, viene así a ver si logran ver el puntero, va creciendo la gráfica, va subiendo, o sea, va siendo cada vez más grande, llega al punto máximo y luego decrece, ¿verdad? Decrece, entonces se está cumpliendo
el criterio de la primera derivada, ¿verdad? Que es de más a menos, crece, valor positivo, decrece, valor negativo. Entonces existe un punto máximo. Y entonces la otra coordenada sería la que habíamos obtenido, que es 2, menos 4. Y tenemos el punto B, también vamos a cambiar el color, les parece un color naranja. Ahí tenemos el punto B, que es un punto máximo. Espero que sigan mi puntero. Va decreciendo, llega al punto mínimo, luego crece, ¿no? Entonces se está cumpliendo de menos a más, entonces hay un punto mínimo en esa función, ¿ok? Hay que quedar claro, quiero que quede claro que no todas las funciones van a tener un punto máximo y un punto mínimo. Hay funciones que solamente tienen un punto mínimo o un punto máximo. Por ejemplo, voy a anotar la función de la parábola. Se den cuenta, esa parábola que logran ver es cóncava hacia arriba. Entonces, alguien me dice dónde está colocado más o menos o aproximado su punto mínimo. ¿Dónde estaría ese punto mínimo de la parábola? ¿Alguien me dice? ¿Cero? ¿Dónde? ¿En 0,0? Así es, en 0,0 y solamente existe un punto mínimo, no tiene máximo. Entonces, no todas las funciones tienen puntos máximos y puntos mínimos, ¿sí? Por ejemplo, esta tiene un punto máximo, pero si yo coloco esta función, que es la inversa, digámoslo así, menos x al cuadrado, así de esta manera, la que está abajito, entonces está volteada, ¿no? Es cóncava hacia abajo. En ese no va a existir un punto mínimo, sino va a ser un punto máximo, ¿verdad? Entonces, aunque sea la parábola, obviamente está cóncava hacia abajo, va a cambiar todo el panorama y va a tener un punto máximo. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso, ¿verdad? ¿Dudas hasta aquí? ¿No, chicos? ¿Todo bien? No, Ok, muy bien. Voy a dejar de compartir GeoGebra para continuar con el otro ejercicio, acabarlo. Y les voy a compartir nuevamente el ejercicio. Ok, muy bien. Vamos a usar el criterio de la segunda derivada para resolver el siguiente ejercicio. Digamos que el criterio de la primera derivada, digamos que es más laborioso, más tedioso, como ustedes lo quieran ver, no se hace mucho procedimiento. Pero en la segunda derivada, digamos que los procedimientos son un poco más cortos, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto. Ok, tenemos la función que es x cúbica menos 6x cuadrada más 9x más 1. ¿Sí? Y bueno, vamos a comenzar. Y dice que aplique el criterio de la segunda derivada. Primer paso. Vamos con el primer paso. Paso 1. Paso número 1. Vamos a obtener la derivada o la primera derivada. ¿Sí? Primera derivada, entonces quiere decir que vamos a hablar de f de x' de la función. Alguien me va diciendo cómo quedaría la derivada de la función y yo lo voy escribiendo. ¿No? ¿Nadie? 3x cuadrada menos 12x más 9 más 9. Más 9. ¿Solo así? Sí, Ok, muy bien. Gracias. ¿Quién habló? Daniela. Daniela, muy bien, gracias. Entonces, es 3x al cuadrado menos 12x más 9. Esa es la derivada de la función o la primera derivada. Y bueno, ese es el primer paso, ¿no? Obtener la derivada de la función, la primera derivada. Vamos con el paso número 2. Paso 2. A partir de esa derivada, vamos a obtener los puntos críticos. ¿Sí? Se dan cuenta que se trata de una función cuadrática, ¿sí? Un trinomio
cuadrado. Y vamos a ver, vamos a volver a escribir la derivada 3x al cuadrado menos 12x más 9 y lo vamos a igualar a 0, ¿sí? Entonces ya es una ecuación y esa ecuación cuadrática la voy a tener que factorizar para encontrar los puntos críticos, pero antes de eso voy a factorizar ese trinomio para, digamos, hacerla un poquito más sencilla y poderla trabajar más fácilmente. Bien, nosotros estamos observando la ecuación. Si yo dividiera, por ejemplo, a cada uno de los términos, ejemplo, si a este 3x cuadrada lo divido entre 3 y al 12x lo divido también entre 3 y al 9 lo divido entre 3, entonces quiere decir que cada una de esas divisiones van a ser exactas. Por ejemplo, 3 sobre 3 me va a dar 1, 12 sobre 3 me va a dar 4 y 9 sobre 3 me va a dar 3. Son divisiones exactas. Y por lo tanto, el 3 que está dividiendo abajo quiere decir que es mi factor común, ¿verdad? ¿Cómo obtengo ese factor común? A partir del máximo común divisor. Voy a hacerlo de este lado derecho y coloco el 3. Solamente voy a colocar los coeficientes, el 3, el 12 y el 9, ¿verdad? Una rayita y una para abajo. Ajá. Y voy a empezar a colocar, a elegir, más bien a elegir números primos y que sean divisibles entre el 3, el 12 y el 9. Por ejemplo, yo noto que el 3 es divisible entre cada uno, como ya lo había comentado, entonces coloco el 3 y empezamos a dividir. 3 sobre 3 me va a dar 1, 12 sobre 3 me va a dar 4 y lo colocamos abajo de cada uno, y 9 sobre 3 me va a dar 3, ¿verdad? Donde yo obtenga el 1, ahí yo termino, ya no lo tomo en cuenta, solamente me queda el 4 y el 3. El 4 es divisible entre el 2 y el 3 es divisible entre el 3. Entonces voy a empezar con el 2. 4 sobre 2 me va a dar 2. El 3 como no es divisible solamente lo bajo. Y veo que el 2 sigue siendo divisible entre 2. Entonces coloco otra vez el 2. Lo divido, 2 entre 2 me va a dar 1. Y el 3 como no es divisible lo bajo, ¿verdad? Y cuando tengo un 1, dijimos que ahí terminamos. Ya no lo tomo en cuenta y solamente me queda el 3. Y el 3 como va a ser divisible entre 3, lo divido entre 3 y esto me va a dar 1. Y ahí terminamos. ¿Y cuál de esos números primos que obtuvimos del lado derecho de la tablita es divisible entre los tres números, entre el 3, el 12 y el 9? ¿Cuál es? ¿El 1? ¿El 1? ¿El No, no, 3? no. El 3, ¿cuál 3? ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba. El de arriba. El de 3, arriba, ¿no? así es. El 3 que usamos en primer momento, ese 3 que usamos, está dividiendo exactamente al 3, al 12 y al 9. Fue el único número que dividió o que es divisible entre los tres números. Es el único porque los demás solamente eran divisibles entre uno, ¿sí? Entonces, por eso de ahí estoy obteniendo el máximo común divisor, MCD, ¿no? Todo en mayúsculas, máximo común divisor. Por eso, entonces, quiere decir que ese 3 es divisible entre cada uno y por lo tanto ese 3 es mi factor común. Y lo puedo usar para factorizar y decir lo siguiente. 3, abro un paréntesis y hago la división, ¿no? Que obtuvimos acá arribitas. 3 sobre 3, entonces me va a dar 1 por x cuadrada, me va a dar x cuadrada. Y luego, 12 entre 3 va a ser 4, por el negativo va a ser menos 4, menos 4x. Y luego, más 9 sobre 3 me va a dar 3, ¿verdad? Y esto, todo eso va a ser igual a 0. Aquí, tenemos dos expresiones que es x cuadrada menos 4x más 3 y del lado izquierdo tenemos el 3. Ambos se igualan a 0, pero si yo los igualo a 0, vamos a tener, digamos, una incongruencia, ¿no? Como decir 3 igual a 0, o sea, obviamente el 3 no va a ser igual a 0. Entonces ahí tenemos una incongruencia, algo que no se cumple.
Entonces, lo que tenemos que hacer, en este caso, cuando tenemos este tipo de problema, y tenemos un coeficiente del lado izquierdo factorizado, pasamos dividiendo ese 3 o ese número, lo voy a pasar dividiendo con el 0, ¿sí? Entonces, si yo lo paso dividiendo, me va a quedar del lado izquierdo x cuadrada menos 4x más 3 igual a 0 sobre 3. Y 0 sobre 3, pues obviamente me va a dar 0, ¿verdad? Por lo tanto, esa ecuación me va a quedar como x cuadrada menos 4x más 3 igual a 0. Y ya del lado izquierdo, digamos que tenemos un polinomio más sencillo para poder trabajarlo. Y vamos a empezar a factorizar. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Todo bien? Profe, Dígame. me perdí un poco en la tablita roja. O sea, pasó me ahí? perdí creo que a partir del 12. Es que esas tablitas nunca se me han dado bien. Nunca. Bueno, no se preocupe, a ver. Vamos a ver. Voy a regresarme a la tablita. Recuerda, partimos de los coeficientes de mi ecuación, esta que te voy a señalar de color azul. Esa fue mi ecuación, 3x cuadrada menos 2x más 9. Es la ecuación que yo obtuve de la primera derivada. Entonces solamente voy a colocar los números, el 3, sin el signo, sin los signos, solamente números en signos, todos positivos. Ahorita lo que me interesa es el valor absoluto de cada uno de los números. Entonces voy a elegir el 3, el 12 y el 9 y los voy a colocar en la tablita, como tú observas, de manera horizontal, 3, 12 y 9, ¿verdad? Y voy a empezar a dividir a cada uno de esos números, el 3, el 12 y el 9, los voy a empezar a dividir entre números primos. Por ejemplo, yo observo que el 3, el 12 y el 9 se puede dividir entre 3 y me va a dar una división exacta, ¿sí? O sea, el 3 va a ser divisible entre cada uno de ellos. Y empiezo a dividir. 3, del lado derecho voy a colocar los números primos. Déjeme borrar para que te vaya a ir indicando. Voy a borrar, ¿no? Del lado derecho voy a ir colocando los números primos que van a ir dividiendo, ¿verdad? Empezamos con el número 3. Y ese 3 que acabo de encerrar del lado derecho, va a dividir a cada uno. Entonces, comenzamos del lado izquierdo. 3 sobre 3 me va a dar 1, ¿verdad? 1, y luego 12 sobre 3 me va a dar 4, y 9 sobre 3 me va a dar 3, ¿sí? Y luego tenemos el 1, donde tengamos el 1, ¿sí? Donde obtengamos un 1, ahí vamos a terminar. Ese ya no lo vamos a tomar en cuenta, ¿sí? Entonces solamente nos va a quedar el 4 y el 3, ¿ok? Y observo que el 4 es divisible entre el 2, pero el 3 no. El 3 es divisible entre 3. Entonces voy a comenzar con el 2 y voy a escribir el 2 del lado derecho y voy a empezar a hacer la división. 4 sobre 2 me va a dar 2, ¿verdad? Y el 3, como no es divisible, solamente lo voy a bajar. Y ahora me queda el 2 y me queda el 3, ¿ok? Y voy a empezar a dividir ahora entre el 2 nuevamente, porque tenemos otro 2 y el 2 es divisible entre 2. Y divido 2 entre 2, me va a dar 1. Y el 3, como no es divisible, lo sigo bajando, ¿verdad? Y ya posteriormente, ahora sí, elijo el 3, porque 3 sobre 3 me va a dar 1. Y ahí terminamos, ¿se dan cuenta? Ahí terminamos. Y tenemos 4 numeritos. Tenemos el 3 de este lado, el 2 y el 3. Pero uno de ellos es divisible o fue divisible entre los 3 números, entre el 3, el 2 y el 9. En este caso fue el 3 de arriba, el primero que escribimos. Ese 3 fue divisible entre todos. Por lo tanto, ese 3 va a ser mi máximo común divisor y es el que me va a ayudar a factorizar, que es lo que hicimos del lado izquierdo. No sé si te aclaré la duda. Sí, es que yo pensaba que era multiplicación, el máximo común múltiplo, creo que se llama. Máximo común divisor. Ajá, sí, ok, gracias. ¿Sale? Bien. ¿Alguna otra duda?
No, muy bien. Vamos entonces. ¿Tengo que hacer a fuerzas la tablita? No, se puede hacer por simple inspección. Nada más mentalmente tú dices, pues este número es divisible entre todos, pues es mi factor común. Solamente por inspección puedes hacerlo, no hay problema. Ok, gracias. No de qué. Bueno, continuamos entonces. Fíjense, tenemos la ecuación que obtuvimos, que es x cuadrado menos 4x más 3. Y vamos a empezar a factorizar, ¿ok? Voy a colocar la x, ¿verdad? Coloco el x en ambos paréntesis, x y x. Y voy a multiplicar, en el primer paréntesis de la izquierda voy a colocar el signo menos, y luego en el segundo par de paréntesis voy a colocar nuevamente el signo menos. ¿Y cómo saqué ese signo menos? Ese signo menos, en el primer paréntesis solamente escribí el signo del segundo término, en este caso de 4x, ¿sí? Escribí su signo en el primer paréntesis que tengo aquí del lado izquierdo. En el segundo paréntesis es la multiplicación de ambos signos, del menos 4x por más 3. Multipliqué solamente sus signos. Más por menos me va a dar menos y lo coloco en el segundo par de paréntesis. Por eso en ambos paréntesis tengo signos negativos. ¿Ok? Y vamos a encontrar esos numeritos para que se cumpla la factorización. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Voy a escribir del lado izquierdo. Voy a colocar x, abajo otra x, una rayita, como si fuera a sumar, y voy a multiplicar. X por x, pues obviamente me va a dar x cuadrada, ¿sí? Y se dan cuenta que ya obtuvimos el primer término de mi trinomio, que es x cuadrada, ¿ok? Que es esta que tenemos arriba. Después, voy a escribir el menos 1 y el menos 3. Esos numeritos, si yo los multiplico, menos 3 por menos 1, me va a dar más 3. Y ese 3 positivo es el tercer término de mi trinomio que le encontramos acá arribita. ¿Ok? Ahora vamos a hacer cruzado. Vamos a hacer cruzado. X por menos 3 y X por menos 1. ¿Sí? X por menos 3 me va a dar menos 3X y X por menos 1 me va a dar menos X. Si yo sumo esos dos, me va a dar menos 4X. Y ese menos 4X es el término que tenemos en medio, en el trinomio, menos 4X. Entonces quiere decir que mis factores que yo voy a usar, voy a borrar las flechitas, los factores que yo voy a usar van a ser X menos 1 y X menos 3. Y solamente es escribir lo que me falta, que es X menos 1 y X menos 3. Y entonces esos dos binomios, X menos 1 y X menos 3, si yo los multiplicara, voy a obtener mi trinomio, que es X cuadrada menos 4X más 3. Entonces yo ya la factoricé, ¿sí? Y a continuación voy a igualar cada uno de los binomios, X menos 1 y X menos 3, los voy a igualar a 0, ¿ok? Es decir, X menos 1 igual a 0. Y si yo despejo a X, ¿cuánto me queda? ¿Alguien me dice? 1. 1 positivo. Ok. Ahora si yo igualo a X menos 3, que es el otro binomio, lo igualo a 0. Si despejo me va a dar X igual a 3, ¿verdad? Entonces esos van a ser mis puntos críticos. ¿Ok? X igual a 1, punto crítico. Y X igual a 3, mi otro punto crítico. ¿Ok? Ya encontramos los puntos críticos. Ya lo demás ya es más fácil. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? ¿Todo bien? Muy bien, qué bueno. Entonces vamos a continuar. Solamente tengan en cuenta los puntos críticos, ¿ok? Bien, el 1 y el 3. Voy a cambiar de diapositiva. Ahí está. Dijimos que mis puntos críticos era X igual a 1 y X igual a 3. ¿Ok? Son mis puntos críticos. Entonces,
el siguiente paso, que es el paso número 3, y muy importante, es obtener la segunda derivada a partir de la primera derivada, ¿sí? Entonces, la primera derivada, f de x', permítame tantito, chicos. Perdón, chicos. Ok, entonces, la primera derivada, nos vamos a regresar para ver cuál es la primera derivada y no equivocarnos, es 3x² menos 12x más 9. Esa es la que vamos a anotar, ¿sí? 3x² menos 12x más 9. ¿Ok? Esa fue la primera derivada. A partir de esa voy a calcular mi segunda derivada, que va a ser f de x doble prima. Y esto va a ser, ¿alguien me dice cuál es la segunda derivada de eso? Sería 6x menos 12. 6x menos 12. Es correcto, gracias. Abril, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. 3x², entonces sería la segunda derivada, 6x menos 12. Aquí ya no vamos otra vez a igualar a 0. No, ahora vamos a usar nuestros puntos críticos para sustituirlo en la segunda derivada y vamos a encontrar que si es un punto máximo o es un punto mínimo. Entonces, vamos aquí a sustituir f de 1, es el primer punto crítico que encontramos, ¿verdad? 1, doble prima, ¿verdad? Entonces va a ser 6 por 1 menos 12. ¿Alguien me dice cuánto es eso? -6. Menos 6, entonces tenemos menos 6. Muy bien, tenemos el primer valor, menos 6. Vamos con el punto crítico x igual a 3, entonces sustituimos 3, doble prima, igual a 6 por 3 menos 12. Igual, ¿a cuánto es eso? 6. 6 positivo. Muy bien. Entonces, fíjense que aquí encontramos un valor negativo que es menos 6, ¿verdad? Aquí, cuando estuvimos sustituyendo el punto crítico x igual a 1, y acá obtuvimos un valor positivo, ¿sí? Entonces, el menos 6 es menor a 0 y el 6 es mayor a 0. Entonces, enfoquémonos en menos 6, que es menor a 0. Como es menor a 0, entonces decimos lo contrario. Menor, entonces lo contrario es mayor, o sea, máximo. Entonces aquí tenemos un máximo. ¿Ok? Abajo, 6 mayor, lo contrario es lo menor. Entonces tenemos un mínimo. Mínimo. Entonces aquí solamente es lo contrario. ¿Vieron cómo es más fácil? Ya no tenemos que elegir valores extremos e izquierdos, ¿verdad? Solamente es seguir los criterios para la segunda derivada. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿No? Todo bien, ¿verdad? Ok. Entonces, Entonces, dígame. la segunda derivada se usa para no hacerlo de como las gráficas. No, lo del punto máximo y mínimo. O sea, en esta segunda derivada, ¿te refieres a los extremos? Como lo hicimos Así es. ok. Sí, aquí no se usa. Aquí no se usa. Si tú eligieras los criterios, por ejemplo, si te dicen, ¿sabes qué? A ver, calcúlame los máximos y los mínimos, dime dónde están las coordenadas. Tú tienes el criterio para elegir qué procedimiento, ¿no? Si el criterio para la primera o la segunda derivada, ahora sí que tú eliges, dependiendo cuál se te facilite más. Ok, gracias. ¿No? ¿De qué? Bien, entonces, vamos a continuar. Tenemos entonces ahí máximos y mínimos, menos 6 y 6. Entonces, menos 6 y 6 quiere decir que el punto
crítico x igual a 1, lo voy a anotar arriba donde coloqué x igual a 1, es un máximo, y x igual a 3 vamos a encontrar un mínimo, ¿verdad? Pero ahí solamente nos está diciendo el valor de x. Espérenme tantito. Mínimo, mínimo. Ahí solamente nos está dando el valor de x. ¿Qué tengo que hacer para encontrar el valor de y? ¿Qué tendría que hacer, chicos? Sustituirlos en la función principal. Así es, como lo hicimos en el otro ejemplo, en el primer ejemplo. Muy bien. Entonces, x igual a 1 y x igual a 3 lo vamos a sustituir en mi función principal, que la acabé de escribir. Bueno, ya la había pegado, que está acá arribita, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con el 1, f de 1, y a sustituir. Tenemos 1 al cubo y menos 6 por 1 al cuadrado, más 9 por 1 y más 1. ¿Ok? Y empezamos a resolver las operaciones. Tenemos 1 al cubo, pues va a ser 1. Luego 1 al cuadrado por menos 6 va a ser menos 6. 9 por 1 va a ser más 9. Y luego más 1. ¿Cuánto me da eso, chicos? 17. ¿Cuánto? 17. No es cierto, no es cierto. No es cierto. Sí. ¿Cuánto? 10, 11, 5. O sea, me va a dar 5. Muy bien. 5. Ok. Ahora, quiere decir entonces que mi coordenada de en ese punto máximo, ¿cuál va a ser? Menos ¿Cuál va a ser? 6,5. No, 1,5. 1,5. 1,5, exacto, gracias. ¿Quién habló? ¿Quién fue? Ivonne y Jimena. Jimena y Bien, yo. Jimena, ¿verdad? Gracias. Sí, exacto, 1,5. Ok, esa es la coordenada que va, digamos, a representar el punto máximo. Ahora vamos con el otro punto crítico para sustituirlo. Y tenemos entonces f de 3. Y esto va a ser 3 al cubo menos 6 por 3 al cuadrado más 9 por 3 más 1. F de 3 es igual a 3 al cubo, me va a dar 27, ¿ok? Luego 3 al cuadrado por 6 son 54. Y 27 y al final va a ser 1, ¿verdad? ¿Cuánto me va a dar ahí, chicos, el resultado? ¿5? 5. Creo, no sé. Uno. ¿Uno? 1. ¿Quién dijo? 1, exactamente. 1, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener el valor de 1, por lo tanto, nuestro par ordenado o coordenadas va a ser 3,1. Ese va a ser el que va a representar mi punto, punto mínimo, ¿ok? Mínimo. Y el de arriba es el punto máximo. Ok, ahí está. Bien. Entonces ya tenemos, ¿qué es lo que nos falta? Pues ir a GeoGebra para saber si realmente corresponden esos puntos, ¿verdad? A ver, voy a dejar de compartir. ¿Hay dudas hasta aquí? Profe, Dígame, ¿qué pasó? es que, bueno, es lo que iba a hacer ahorita, ¿no? Es lo de ver en GeoGebra. Es que ahorita que lo puso yo no puse mucha atención. Ajá, Sí, entonces, por favor, por favor, por favor, por favor, ¿qué? que me enseñe cómo hacerle en GeoGebra. Ah, ok, ahorita lo vamos a ver. Nomás vamos a verlo, ¿sale? Entonces ahorita vamos a hacer para que veas cómo se hace. Bien, voy a dejar de compartir y permítame tantito para compartir GeoGebra. Este programa de GeoGebra lo pueden
descargar si ustedes quisieran, o si no, también lo pueden usar en línea. Yo lo estoy usando en línea, pero no descargarlo, porque realmente no lo uso constantemente. Entonces, estoy trabajando en línea. Si ustedes se van a Google y le ponen ahí GeoGebra, la primera opción que te arroje el buscador, ahí le das clic, te va a mandar a la pantalla principal, a la página de GeoGebra, y ahí te va a dar la opción de poder descargarlo o usarlo en línea, ¿sí? Para que ustedes tomen eso en cuenta. Entonces, ya estamos en GeoGebra. Eh, Voy a eliminar lo que ya no me sirve. Bueno, voy a dejarlo ahí, ¿sí? Lo que tenemos ahí en GeoGebra del lado izquierdo es la función que hace un momento graficamos. ¿Cómo la puedo visualizar otra vez? Pues del lado izquierdo tenemos unos circulitos, ¿verdad? Si yo le doy clic, se colorea y me muestra cada uno de los detalles. Si le doy clic abajo, me muestra el punto, el siguiente y así sucesivamente, ¿no? Y yo puedo ir escondiéndolos si le doy clic y el círculo se vuelve blanco. Y bueno, acá abajito, donde dice entrada, abajo de todo eso que escribí, dice entrada, ¿se dan cuenta? Tiene un signo más y al lado dice entrada. Ahí es donde yo le doy clic y se coloca el cursor y empiezo a escribir la función, ¿verdad? En este caso vamos a hacer la función de nuestro ejemplo que acabamos de resolver. Permítanme tantito. Ahí está, listo, ahora sí. Tenemos que va a ser X, ¿verdad? Fíjense que abajito, del lado izquierdo inferior, tenemos un teclado. Del lado izquierdo inferior, lado inferior izquierdo, tenemos un tecladito, le damos clic y aparece el teclado, ¿verdad? Por ejemplo, voy a introducir X cúbica. Entonces voy a utilizar este botón que tengo acá, este que estoy señalando, para que pueda colocar el exponente y la variable. En este color, en este como sombreado color gris, ahí coloco la X y como me muestra también el otro sombreado ahí para colocar el exponente. ¿Ok? Y solamente es presionar la tecla de desplazamiento hacia la derecha para colocarme nuevamente en posición y continuar escribiendo. ¿Sí? Y después me dice menos 6x, ¿verdad? 6x, presiono otra vez la tecla, la misma que usé, le doy clic y me dice o me indica ahí que debo de colocar su exponente y voy a colocar el 2, desplazadora, para continuar escribiendo, y más 9x, ¿verdad? Más 1. Ahí está, listo. Ya escribí la ecuación, le doy enter y vemos cómo se nos dibuja la función. Es una parecida a la anterior, ¿verdad? Vamos a darle un color rosa y vamos a darle un poquito más grueso. ¿Sale, chicos? Ahí tenemos la gráfica, ¿sí? Ahora vamos a escribir los puntos máximos y mínimos. Voy a poner paréntesis. Habíamos dicho que el punto máximo era 1,5, ¿verdad? 1,5. Enter. Ahí lo tenemos, ¿ya vieron? El punto C. Me voy a cambiar de color. Ahí está. Punto máximo. El punto mínimo sería, entonces, 3,1. Enter. Listo. Es el punto D que tenemos aquí abajito. Lo voy a colocar de otro color. Café, a lo mejor. Sí, entonces ahí tenemos el punto máximo y el punto mínimo. Entonces, estamos correctos. Hicimos bien las cosas. ¿Sí? ¿Se dan cuenta, chicos? ¿Hay alguna duda? Todo claro. Bien. Bueno, estos fueron los ejemplos para este tema. Ahora bien, si no hay dudas, es el momento adecuado de decirles, de darles una información que, bueno, ya no dependió de mí, ¿verdad? Ya no dependió de mí. Y lo que pasa es que, bueno, su profesor, el maestro, ay, se me olvidó su nombre, el maestro.
Ay, no me acuerdo el nombre del ¿Calvo? maestro. No, su profesor. Gabriel. Que No, no, íbamos a no. tener un inicio, pero usted nos dio clase. Sí, nada más que no me acuerdo cómo se llama. ¿Salvador? Salvador. Es el maestro Salvador, exacto. Bueno, el maestro Salvador ahorita en este momento se encuentra, ya me informaron en esta semana que digamos que se encuentra mejor y tiene las condiciones para pues dar su clase, ¿no? Entonces, pues esta semana, más bien hoy, fue mi última clase con ustedes. Eh, el maestro la siguiente semana va, No, va a comenzar profe, con no, ustedes. no diga eso. Me muero. Sí, y Ay, no, profe, mejor quédese usted. no, Pues si ya lo empezó, acábelo. Ya me Sí, que ya falta mínimo termina el un parcial. semestre, usted y ya el otro semestre que dé el profe Y Salvador. ahí sí, ¿ah? eso está muy mal, ¿eh? Ah, yo que más quisiera, ¿no? Pues yo también dije, pues yo voy encarrerado, ¿no? Pero pues no puedo hacer eso, Es la ¿vale? primera vez que estoy yendo bien con usted y ya se va a ir. Por hombre. dos. Ya No, me pues, acostumbré a la temática. Ya me Ajá. ¿En qué se ¿Cómo que se va? acostumbraron? Esto es ilegalísimo, ¿eh? ¿En qué No, se- esto en no qué- es. Esto es Es que nos anticonstitucional. acostumbramos a la forma en que enseña usted, por ¿En qué se eso ya nos acostumbraron? acostumbramos a cómo A echar enseña. cotorreo con usted, profe. Ah, Sí. A su forma de trabajo, que nada. ah, Ajá. Es sí. que cuando un alumno se acostumbra a un profesor por default, pues yo creo que le agarra más la onda y es difícil pues, nosotros agarrarle la onda a otro profesor que obviamente va a ser nuevo. Va a enseñar de otra manera como usted, ¿no? Concurro. Sí, ¿ah? A ver, ¿la escala va a ser la misma? Ah, no, sí, eso se va a respetar. Ah, bueno, pero este Ahí está, semestre y el entonces, próximo, ¿qué ¿qué? le cuesta? ¿Qué le Este yo cuesta lo voy a decirle evaluar, al ¿sale? profesor Calvo de Este ya Ajá, yo, todo el semestre? pero no, pues este yo lo no. voy a evaluar. Yo le pasé al maestro, yo le indiqué al maestro mi forma de trabajo, cómo estamos trabajando, con clases, ejemplos, participaciones. Ya está en él si lo aplica, porque me dijo que sí lo iba a respetar, ¿sí? Entonces, No será convencido. nah, Ya, profe, mejor Voy a... dígale que usted termina el semestre. Sí, usted sí Él termina no el va a semestre. hacer Kahoot, no Pero se usted se vale. va, yo me voy, yo no estudio, así se lo digo. no, no, no. Sí. No, así vas, ¿a poco sí Yo les gusta tampoco, Kahoot? ¿eh? ¿Sí les gusta Le Kahoot? conviene a usted. Sí, prefiero Kahoot. Si Sí, no me me da anexo, si no nervios. está... No, no pasa nada. El maestro es tranquilo, el profe. Además, ¿qué tal si me Pero no va obliga de obligación a entrar a la clase? O sea, yo entro a su clase porque quiero, pero no porque me obliga. Ah, Ya estoy no, sí, Lo peor todo, que todo, nos diga que encendamos las También va a cámaras. respetar horarios y todo, nos vamos a tener que parar a todo va las a 7 de la respetar. Y va a querer que haga Horarios, trabajo en el fíjense cuaderno. que, No me gusta hacer trabajo en ah, el cuaderno. eso sí, bueno, eso sí no sé qué voy a hacer el maestro, ¿no? Pero en horarios, este horario que yo estoy con ustedes, obviamente me dieron a elegir, ¿no? Pero el maestro va a tener sus horarios, ya tiene sus horarios, entonces posiblemente cambie. Sí. ¡No! No, que no se te haga, si no me van a ver comiendo si dice que prendamos las cámaras. Yo la verdad siempre No, como en las clases. Un por dos. pues si come, fíjese, se concentra más, ¿no? Y ahí nos damos, ahí está, ¿Verdad que sí? sí, está demostrado, ¿no? Ahorita, ¿Y por qué en el salón no nos dejaba comer? porque no Simón. los estoy viendo aquí. Touché, ¿Verdad? touché. Ya, profe, termina usted Era el de semestre. comer Sí, entre profe. las clases. Hable con con la Y directora. si no o con habla el- usted, vamos a hablar nosotros para Sí, decirle que hablamos. No, usted hombre, termine no, el ya, semestre. fíjense, no es necesario que hablen, porque o sea, vémoslo desde este punto. Son las horas del maestro, no son mías, ¿no? Si el maestro me dice, hazte un lado, ahí te voy, ya. Ay, no, pero pues, o sea, Maestro es el que... usted le Vamos a faltan hacer 2 meses para terminar un semestre. Ya, Con usted todo respeto, termínelo. profe. Hay que hacer paro. Maestro. Huelga. Sí, vamos a hacer paro. Con todo respeto, ¿qué? Maestro, es que si usted se va, yo repruebo. Por No, usted no no creo. hablamos. Fíjense que presumieron en la junta que fue el mejor grupo, más bien con la mejor calificación de toda la escuela.
Profe, es que Por somos eso. perro, no sabía. Obvio, Por profe, algo, no. Es que por somos poquitosos, pero sabemos estudiar. Fue gracias a usted. Sí, gracias. No, pero en las demás materias también estuvieron bien, ¿no? O sea, pero Pero matemáticas, ahorita gracias estamos por hablando de usted. Pero matemáticas. Usted también. A ver, vamos a ser sinceros, a ver. No sé, pero ¿quién hace los exámenes? O sea, sin copiar, sin nada, o sea, que de lo estudiado. ¿Quién lo hizo? ¿Quién los hace? Juanito. Yo. Todos lo hacemos. Bueno, yo me pongo a hacer mi procedimiento porque yo sí tomo nota de todo lo que dicen. Ah, ya poco sí, bueno, ahora sí, muy cumplida, ¿no? Yo lo No es intenté. cierto, no lo profe, yo se quieran los paso creer, para que no se haga. Sí, o sacan su celular y la aplicación y le sacan foto, solución. A veces la aplicación no funciona. No, Photomat no la resuelve. No hay algunas aplicaciones que no funcionan. Sí, Ya más lo güey. intenté, profe, no funciona. Tienes que hacer todo el procedimiento para que le salga como usted, porque usted hace unas cosas bien raras. O sea, yo le entiendo sus cosas raras, pero no están en la aplicación. Jimena. Sí, luego me las fumo mucho, sí. Ya no Pero se sí, drogue, Saque chicos, para andar igual, saque para andar igual. Saque de la que usted No. fuma para entenderle. No. Pero sí, chicos, así ¿Qué son de lo las que fue cosas. este tipo? Así son las cosas, entonces, pues ni modo, ¿no? No, ilegalísimo, ¿eh? Sí, No, pero se va a poner Anticonstitucional. Sí, pues ni modo. ¿Qué tal si le repruebo al otro profe? No. ¿Y por qué nos avisa desde antes? Nos No. avisa ya que se va a acabar la clase, profe, que ya no vamos a estar. No. No pasa nada. La Todo hubiera tranquilo. dado más. Denos asesorías. No pasa nada. Entonces, chicos, esta semana iCahoot se cierra hoy a las 6 de la tarde y el cuestionario hasta el domingo, ¿ok? Y su evaluación, yo creo que se la voy a pasar al maestro Calvo para que se los compartan en el grupo que tiene en Facebook, ¿ok? Y ahí lo revisen. Ahí en la calificación va a ir sumado todo, las participaciones y va a ir promediado todo ahí, todos los trabajos, ¿sí? Porfa, pues ahí lo checan, chicos. Va, pero con la condición de que no se vaya. No, sí, no, pues sí, tengo que irme, ¿no? Dígale al profesor Calvo que nos deje este semestre y ya después ya. No, si se pudiera. Se puede, ¿Cómo de que no se puede? Ahorita vamos a ver. que le falta unas semanitas del Profe, semestre. falta una semana. ¿Cómo? Y literal, entramos de vacaciones y ya salimos otra vez. ¿Ya qué nos queda? No, ya ya ves. semestres. 3 semanas pueden trabajar con él muy bien. A lo mejor ¿Ya lo conoce? Les va a dar un Profesor, repaso. no se vaya. ¿Qué pasó? No se puede ir, profesor. Si se va, yo repruebo. No, profe, es el único favor que le pedimos, que sea regalo de Navidad. Usted termine el semestre. Qué linda es Ivonne, mira. Yo siempre soy linda, lo sé, pero en serio ya, Oye, termine el Samo. semestre. Qué buen chiste. No, Un Ivonne. regalo por sobrevivir este año. Sí, profe. Ay, no. Estoy en modo Profe, supervivencia. y nos va a extrañar cotorrear con nosotros. Sí, ¿verdad? Porque el otro grupo que tengo es bien serio. Ni modo. ¿Ya ve, profe? Sí, el otro día me Vamos mandó a la ver una grabación. película, profe. Vamos a ver una película en la tardecita. Cuando quiera hacemos un met y aquí echamos chisme con usted.